Y amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos, y vamos a estudiar esta noche la palabra del Señor. Recordando a los hermanos que estamos en un mes muy especial para nosotros como iglesia. Nosotros como iglesia tenemos que saber y tener metido aquí en nuestra mente y en nuestro corazón que estamos en el mes de la Biblia. ¿Listo, hermanos? Mes de la Biblia. Y que tenemos que hablar de la palabra del Señor. Esa es la comisión que el Señor nos dejó a nosotros, de hablar de la palabra del Señor. ¿A quiénes? A nuestra familia, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, a donde quiera que vayamos, mis amados hermanos, es llevar el mensaje de la palabra del Señor. Esa es la gran comisión que el Señor nos dejó a nosotros, mis amados hermanos. Lo que en este mes, pues, yo creo que ya los hermanos han orado por algunas almas y luego, después de haber orado, han visitado, les han llevado el mensaje de la palabra del Señor a cada uno de ellos, recordando que no somos nosotros los que hacemos la obra ya la hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, y sencillamente nosotros somos los voceros de Él para llevar el mensaje del Evangelio. ¿Listo, mis amados hermanos? Yo quiero que en esta noche miremos acerca un verso acerca de la gran comisión. Y vamos a ir al Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículo número 18. Y allí está la gran comisión. Entonces Jesús se acercó y les habló diciendo, dice en el verso 18, toda autoridad y toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Notamos que aquí en este versículo está diciendo que Jesús tiene toda autoridad o toda potestad, ¿en dónde le ha sido dada? En el cielo y en la tierra. O sea, Él tiene autoridad arriba en el cielo, pero también tiene ahora autoridad acá en la tierra. Y como tiene esa autoridad, entonces ahora mire lo que dice el siguiente versículo. Por tanto, id, y es un imperativo ahí, no está pidiendo un favor, sino dice a nosotros los creyentes, por tanto, id y haced, porque los discípulos no están hechos. Hay que ir y llevarles el mensaje del Evangelio. Esta es la gran comisión que el Señor dio, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Note que el texto no dice vayan y hagan cristianos, o no dijo tampoco vayan y hagan santos, sino dijo ir y hacer discípulos a todas las naciones. O sea, donde estemos nosotros, ¿cierto? Debemos llevar el mensaje de salvación, bautizándolos, y la palabra bautizándolos ahí sería empapándolos, mojándolos enteramente. ¿De qué los tenemos que mojar? Bautizándolos, empapándolos en el nombre de ¿quién? De que conozcan quién es el Padre, a los nuevos discípulos. Porque etimológicamente, etimológicamente la palabra bautizar es empapar, es sumergir totalmente o teñir totalmente. Entonces acá el texto dice, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Luego dice, empapándolos o tiñéndolos en el nombre del Padre. O sea, que conozcan bien quién es el Padre y que conozcan bien quién es el Hijo y que estén empapados de quién es el Espíritu Santo. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros como discipuladores, que al nuevo convertido tenemos que enseñarle quién es el Padre por medio de la palabra, quién es el Hijo por medio de la palabra, o qué vino a hacer Él, cuál fue la obra que hizo Cristo, ¿cierto? Y cuál es la obra del Espíritu Santo de Dios. Cuando nosotros aprendemos bien cuál es la obra del Padre, cuál es la obra de Cristo y cuál es la obra del Espíritu Santo, vamos a hacer las cosas de acuerdo a la palabra
del Señor. Y esta es la gran comisión. Pero después de que hagamos esto, que le enseñemos a las personas quién es el Padre, quién es el Hijo y quién es el Espíritu Santo, mire lo que dice el versículo 20. 20 dice, enseñándoles quién, el discipulador debe enseñarles que guarden todas las cosas que os he mandado, o sea, lo que está en la Biblia, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Una garantía, se llama esto garantía escritural, que él dice que si nosotros guardamos todas las cosas, nosotros, y le enseñamos a nuestros nuevos discípulos, él dice que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta es una promesa muy poderosa, que a veces uno no pasa al versículo 20 porque llega hasta el 19 y ahí se queda. Pero note que aquí en el 20 hay una promesa, he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es la misma promesa que Dios le dio a Moisés, yo estaré con usted. Y luego muere Moisés y se la da a Josué, ¿cierto? Yo estaré contigo o iré contigo. Es una garantía total, mis amados hermanos. Esto es algo tremendamente poderoso para nuestra vida. Imagínense que esté el Dios creador del universo y creador de nosotros, esté con nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién se podrá meter con nosotros, mis amados hermanos? Hay garantía total. Por eso, hemos leído al principio el versículo de Isaías 55:11. Volvámoslo a mirar un momentico, porque es muy importante. Esto calza con este o conecta con ese mismo versículo, porque así será mi palabra que sale de mi boca. Y la palabra de Dios, esta Biblia, o lo que está escrito, la esencia de la palabra, salió de la boca de Dios. Dice que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. O sea, que va a ser la obra en aquellas personas a las cuales usted les lleve el mensaje de salvación. No volverá vacía. O sea, usted le enseña la palabra del Señor a los discípulos que usted está ganando, o sea, que usted está evangelizando, le enseña la palabra del Señor. Esa palabra no vuelve vacía, mis amados hermanos, sino que va a ser la obra para lo cual, y dice, y será prosperada, que la palabra, no el discipulador ni el discipulado, sino es la palabra será prosperada en aquello para que la envíe. ¿Y para qué envió Dios la palabra? Dios envía la palabra y ya los llevo a otro texto, ¿cierto? La palabra fue enviada, mis amados hermanos, precisamente para ganar almas para el Señor. ¿Está claro? La palabra fue dada, escrita, para que la podamos llevar a los creyentes y que el creyente la reciba, la oiga y crea, ¿cierto? Y entonces sea un creyente en Dios y en Cristo y pueda salvarse. ¿Listo, mis amados hermanos? Por eso dice aquí, y será prosperada en aquello para que la envíe. La palabra fue enviada ¿para qué? No para prosperarnos con casa y carro y beca, no. Fue enviada la palabra para la salvación de su alma y la salvación de mi alma. Ese es el objetivo. Y fuera de ese no hay otro, ¿cierto? Fue enviada, será prosperada en aquello para que la envíen. Y la palabra de Dios fue enviada para salvación. ¿Está claro? ¿Se acuerdan que la Biblia dice que Jesucristo es el verbo? Cristo fue enviado ¿para qué? Para redención de la humanidad. Y ahí está. ¿Está claro? Para salvación del mundo. ¿Listo, mis amados hermanos? Entonces, ahora nos vamos a ir a otro pasaje en esta noche que el Señor quiere enseñarnos a usted y a mí, que somos los evangelizadores de la iglesia, porque todos nosotros tenemos que ser evangelizadores
de la iglesia. O sea, salir de acá de la iglesia, lo que hemos aprendido lo tenemos que enseñar a otras personas, porque esa se llama la Gran Comisión. ¿Listo, hermano? Ya lo leímos. Entonces ahora vamos a ir al libro del Evangelio de Lucas. ¿El Evangelio de qué? De Lucas. Y vamos a ir al capítulo 8, versículo número 11. Lucas. Evangelio de Lucas, capítulo 8. El versículo 11 no, el versículo 4. ¿Lo tienen? 4. Todos los que tienen Biblia pueden mirar, ahí está la Biblia. Juntándose una gran multitud, y los que cada día, juntándose una gran multitud, y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábolas. Notemos acá que Jesús empieza a hablarle a la multitud. ¿Y cómo les empieza a hablar? Por parábola. Y eso tiene un porqué. Porque Jesús no quería que todos entendieran la palabra. ¿Listo? Juntándose una gran multitud, y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábolas. Ahora, yo les dije, es que Jesús no quería que todos entendieran, porque es que todos no venían con la disposición de corazón. Y Jesús conocía. Muchos venían a oírlo a él con el fin de acusarlo ante Poncio Pilatos. Otros venían con la intención de acusarlo ante el Sanedrín. Otros venían con la intención de hacerlo caer en alguna parábola, en alguna palabra, digo, y hacerlo poner preso. Entonces Jesús no les podía hablar a todos directamente. Ahorita lo vamos a mirar. Versículo número 5. En el versículo 5 dice: el sembrador salió a sembrar su semilla. El sembrador salió a sembrar su semilla. Y ahora les voy a contar cómo es que el sembrador hace esto del sembrado. Yo en una ocasión lo hice, me tuve que amarrar a la cintura un canequito, ¿cierto? Un caneco de 2 plásticos, y ahí echaron un poconón de granos, y yo lo que tenía que coger era una manotada y esparcirla así, y otra, y avanzaba y esparcirla. La característica que hacen los agricultores es que primero rozan el monte, luego después lo dejan secar, luego después le prenden candela a eso, siempre y cuando haciendo lo que llama la era de prevención, y luego después de que le meten candela a eso, al día siguiente o 2 días después, entonces tiran la semilla, porque a mí me pasó algo especial, que yo me fui a ayudar a sembrar, a hacer eso, para tener la experiencia, y entonces me metí con el canequito y empecé a regar la semilla, y riegue la semilla, y riegue la semilla, y cuando salí de allá, yo llevaba unos zapatos de caucho, y salí sin las suelas, porque, o sea, se me dañaron, porque el calor todavía, aparte que estaban todavía calientes. Entonces yo pregunté, ¿por qué se riega la semilla estando aún el caliente algunas partes, ¿cierto? El suelo, no caliente por el sol, sino caliente por la candela. Y entonces me dijeron, para evitar que vengan las palomas y aterricen y se coman el maíz. Entonces por eso se riega de una vez, tan pronto está calientico, el maíz cae y ese cae y se mete ahí en la ceniza, y la paloma no va a venir,
Cuando ya viene ella, ya el maíz ha caído. Entonces tuve la experiencia. Entonces, el sembrador salió a sembrar, dice que salió a sembrar, esparce la semilla así. Entonces dice, perdón, yo no esparcí maíz. No. Fue semilla de pasto brecharia. Eso fue lo que, porque es que el maíz se siembra diferente, pero era el pasto bracharia. Entonces, esa parte, dice el agricultor, no se puede echar así porque la semilla es más pequeña, las palomas, los pájaros vienen y la comen. Así ellos sienten el calor y no aterrizan. Entonces, dice en el versículo 5, el sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino. La primera dice que cayó junto al camino. Tengamos en cuenta la primera, cayó junto al camino. Y fue hollada. Y las aves del cielo la comieron. Note, vinieron las aves del cielo y se la comían, la que cayó junto al camino. Segundo, en el verso 6 dice, otra parte cayó sobre piedra y nacida se secó porque no tenía humedad, o sea, no tenía humedad sobre la piedra. ¿Listo? Versículo número 7, que es la tercera, otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Versículo 8, y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga, dice el Señor. Y ahí luego viene ahora la pregunta, y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? O sea, ¿qué significado tiene esta parábola? Y en el verso 10 dice, y él les dijo, a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino. Tengan en cuenta esa palabra. A vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios. Pero a los otros, note que hay otros que habían venido de otras ciudades, habían venido otros, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. ¿Listo, hermano? Entonces miramos acá que en el verso 10 termina diciendo que aún oyendo no van a entender. ¿Listo? Y viendo tampoco van a ver, a entender. El versículo número 11, ahora en el versículo 11 dice, esta es pues la parábola. O sea, él va a explicar la parábola. Ahora la va a explicar. Entonces, muy atento. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. ¿Le suena? Note, aprendámoslo eso. La semilla es, ¿qué? La palabra de Dios. Ahora, ¿qué hemos oído ya en la Gran Comisión? Que la Gran Comisión nos la da Dios, ¿cierto? Nos la dio Cristo, la Gran Comisión. Ahora, la Gran Comisión nos la dio Cristo después de la resurrección. O sea, ¿por qué les nombro el evento? Porque antes del evento de la resurrección es una cosa, y después de la resurrección es otra cosa. ¿Viste, hermano? ¿Qué quiero decir con esto? Que Jesús fue a la cruz del Calvario y muere. Pero si Jesús
no hubiera resucitado, dice la Biblia en 1 Corintios 15, que nosotros seríamos los más dignos de conmiseración. Voy a repasar esa parte. Dice la Biblia que aquellos que creyeron en Cristo antes de la resurrección, una cosa, y los que hemos creído después de la resurrección es otra cosa. ¿Por qué? Porque si Cristo no hubiera resucitado de entre los muertos, entonces la obra estaba incompleta. Pero Cristo es las primicias de aquellos que durmieron o murieron, pero que resucitaron y nunca más murió. Esa es la ventaja. Entonces, Cristo, después de haber resucitado, es que le está dando este mandamiento. ¿Cuál mandamiento? En el verso, páseme a Mateo capítulo 28 para ver otra vez la gran comisión. Pasemos a Mateo 28, 18. Y Jesús se les acercó a los discípulos y les dijo, se acercó y les habló diciendo, toda autoridad, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, Cristo está diciendo, tengo toda autoridad. ¿Notan como lo está diciendo Jesús? Tengo toda autoridad. Ahora, ¿por qué tiene Jesús toda autoridad? Porque ya murió, fue a la tumba y ahora resucitó. Ahora tiene total autoridad. ¿Listo? Dice, tengo toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Por qué razón? Porque ya Él fue a la cruz, entregó su sangre, entregó su cuerpo, entregó su vida. Y ahora Él va a la tumba, pero resucita. Y al resucitar se cumplen todas las profecías del Antiguo Testamento. Todo lo que habían hablado, ¿quiénes? Los profetas de Cristo. Se cumplieron en la cruz al Jesús resucitar. ¿Listo? Entonces ahora Cristo resucitado es otra cosa. Ahora ya le es dada toda la autoridad y todo el autoridad y potestad le es dada en la tierra. Ahora, hay otro texto de Apocalipsis, capítulo 4, verso 11, que es muy conocido por algunos de ustedes, que dice que a Jesús se le dio también poder. Ahora Jesús tiene autoridad, poder. Aquí estamos. 4:11. Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder. ¿Y por qué es digno de recibir la gloria, la honra y el poder? Porque ya pasó por la muerte, ya resucitó. Ahora, en este contexto, Él está en el trono, en el tercer cielo. Y es allá donde le están diciendo, le están dando el poder. Porque tú creaste todas las cosas, Cristo las creó. Y por tu voluntad existen y existimos. Y fueron creadas. O sea que usted y yo fuimos creados por la voluntad de Cristo. ¿Listo, hermano? Ahora, Cristo, entonces vamos a sumar. Cristo tiene ahora toda la gloria, toda la honra, todo el poder. Y pasemos allí a mirar, Mateo 28, versículo 19. Perdón, 18, para mirar qué más recibió Cristo. Y Jesús se acercó y les habló diciendo toda potestad. Entonces Él tiene potestad, gloria, honra y poder. ¿Listo? Entonces note, ¿por qué? Porque ya pasó por la muerte y ahora pasó por la tumba y ahora resucitó. Él ahí se cumple toda la profecía que fue dada en el Antiguo Testamento. ¿Listo? Todo lo que tenía que cumplirse en Cristo se cumplió. Y entonces ahora dice en el versículo 19, por tanto, tiene poder,
tiene autoridad, tiene gloria, tiene honra. Ir, que es imperativo, y hacer discípulos a todas las naciones. Aquí sería empapándolos. Dijimos que etimológicamente la palabra bautizar en el griego quiere decir teñir, empapar o mojar completamente. Bautizándolos en el nombre del Padre, que conozcan quién es el Padre, que conozcan quién es el Espíritu Santo y quién es el Hijo. Pasemos ahora al 20. Enseñándoles que cumplan todas las cosas que os he mandado. ¿Por qué? Porque tiene autoridad, tiene poder. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Garantía escritural. No es cualquier persona el que está diciendo y que las palabras se lo llevaron el aire. No, quedó escrito y lo que escrito está, eso tiene autoridad. ¿Listo, mis amados hermanos? ¿Está claro? Tiene autoridad lo que está escrito. Miramos ahora, nos vamos otra vez para Lucas, y en Lucas capítulo 8 volvemos a centrarnos en el versículo 11. En el versículo 11 dice, esta es pues la parábola, 2 punticos. La semilla es la palabra de Dios. Ahí habíamos quedado, ¿no? Entonces, si el texto bíblico me está diciendo que la semilla es la palabra del Señor y ya tenemos una comisión de parte de Dios. ¿Y cuál es la comisión? Ir y hacer discípulos. Esa es la comisión. Ir y hacer discípulos. ¿Cierto? Ir y hacer discípulos. ¿Cierto? Entonces dice que la semilla es la palabra de Dios. O sea, usted tiene en las manos suyas la semilla. No puede guardarla. Lo que usted ya aprendió, ahora enséñelo a otras personas. Primero, la Biblia misma nos ha enseñado que primero yo tengo que hacer el trabajo en mi casa. ¿Con quién? Por ejemplo, si usted es casada y el esposo no viene, hágalo con el esposo en la casa y con la familia. Si es usted el esposo, hágalo con la esposa en la casa y con la familia, ¿cierto? Que ellos conozcan, hagan los devocionales, oren con la familia, porque esto es llevar el mensaje de la palabra del Señor. Y entonces dice que como la Biblia es la semilla, ¿qué tenemos que nosotros hacer como sembradores? Regarla, ¿listo, hermano? Regarla. Entonces, si ya sabemos aquí, el texto me está diciendo que la semilla es la palabra de Dios y usted tiene una Biblia en la mano, pues ¿qué nos resta? Sembrar la palabra. ¿Listo, hermano? Ahora, mire cómo le explica Lucas por el Espíritu Santo. Y los de junto al camino, que es la primera que está en el versículo 5. Dice, los de junto al camino son los que oyen y luego viene, aquí dice clarito, el diablo y quita de su corazón la palabra. Y eso es una verdad, mis amados hermanos. Muchas veces uno lleva la palabra del Señor a una familia y la entrega, la predica, ¿cierto? Y ellos creen, ¿cierto? Y a veces al oír la palabra, cuando uno la explica y la entrega, ellos creen, ¿cierto? Pero viene el diablo y ¿qué hace? Dice acá que el diablo viene y quita de su corazón la palabra. ¿Para qué la quita? Para que no crean y se salven. Note, ¿quiere que su familiar se salve? Lleve la palabra, ¿cierto? Pero la palabra la puede llevar usted. Ahora, ¿por qué les digo esta parte? Porque a mí muchos de la iglesia me dicen, pastor, ¿cuándo van de mi familia para que les predique? No queda tiempo. A mí no me queda ya tiempo, de ningún día. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Que ustedes oyeron la palabra, es llevar la palabra, porque ya están aprendiendo esta noche que la palabra es la
semilla, o la semilla es la palabra del Señor, que usted la va a predicar, pero que va a llegar allí, la palabra va a caer, pero que el diablo va a venir y va a retirar esa palabra del corazón de ellos, para que no crean, ¿y qué más dice? Y se salven. O sea, note que la misma Biblia me está diciendo que cuando se cree en la palabra del Señor, la gente se salva. Y no es más el proceso, es que oigan la palabra, proceso, que oigan la palabra, crean en la palabra y entonces van a ser salvos. Pasemos al texto que lo dice, Efesios 1:13. Efesios 1:13. Ahora, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Y cuál es la palabra de verdad? Ya ustedes lo saben. El evangelio, dice el texto, de vuestra salvación. Y habiendo creído en él, en el evangelio, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esto es lo que hace el Espíritu Santo, que cuando una persona está discipulando, ¿cierto? Y siembra la palabra, el Espíritu Santo, ellos han creído, entonces el Espíritu Santo viene y sella a la persona para que el sellado ya pertenezca ¿a quién? A Cristo. Pero esto está en el discipulador, que hay que enseñarle la palabra de Dios. ¿Viste, hermano? ¿Está claro? ¿Se acuerdan de el texto que dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que será prosperada para todo aquello que la envié? Entonces, ¿para qué envió Dios la palabra del Señor? Para salvación de las almas. Pero mire lo que está pasando en la iglesia, sabiendo que estamos en los últimos días, porque la iglesia pregunta, hermano, estamos viviendo los últimos días, ¿cierto? Sí, Señor, estamos viendo. Pero ahora va a haber guerra, van a venir los caballos blancos, el caballo rojo, el caballo bermejo. Estamos preocupados más en los caballos y los colores de los caballos que llevar el mensaje de la palabra del Señor. Cuando todo esto está sucediendo es que dice la Escritura que tenemos que hacerlo con prontitud. ¿Está claro, hermanos? Con rapidez de enseñar la palabra, pero enseñar palabra de Dios. Note, enseñemos palabra de Dios, no enseñemos fábulas de nosotros, no hablemos de nosotros, porque si yo me voy a contarles la vida, o sea, me voy a una casa y me pongo a enseñarles todo lo que yo he vivido, pues le estoy contando una historia más, como si fuera la historia de Batman o la historia de Superman y todas esas cosas. No, llevemos la palabra de Dios, hermano. ¿Listo, hermano? Porque el texto, tenemos seguridad. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía. O sea, será prosperada para todo aquello que la envíe. Y sigamos. Entonces vamos al verso número, ya dimos la del camino, ¿no? La del camino, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa con la del camino? Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿qué pasa con la del camino? ¿Llega? Sí, cayó. Pero cayó al camino, o sea, la tierra en un camino donde la gente pasa y pisa, esto no se profundiza la semilla. Entonces vienen las aves, ¿cierto? Y la llevan. Pero en este caso no dice que las aves, ¿qué es lo que dice? El diablo. El diablo viene y le quita la palabra. ¿Listo, hermano? Hay que estar atento. Para esa razón yo les tengo la fórmula. Cuando usted esté llevando el mensaje del evangelio a una familia, usted tiene que tenerlos en oración permanente, mañana, tarde y noche. ¿Listo? Oración permanente por esa familia, mañana, tarde. Cada vez que usted tenga oportunidad de orar, ore por esa familia para que... No es hacer guerra espiritual, porque alguno dirá, pues claro, para eso que la guerra espiritual, entonces yo voy a empezar a hacer guerra espiritual para que el diablo no venga. No, es la oración pidiendo por esas almas, que Dios les dé sabiduría, que Dios les dé inteligencia, ciencia, para poder entender su palabra. Versículo número 12,
versículo número 13. Y en el 13 corresponde al del 6. Y los de sobre la piedra, o sea, la semilla que cayó sobre la piedra, dice, son los que habiendo oído, note que siempre han oído, ¿cierto? Habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba, ¿qué pasa? Se apartan. Entonces ya tenemos la que cae el camino, Satanás viene y saca la semilla. La segunda que cae sobre la piedra, o sea, no tienen profundidad de la raíz de la palabra, ¿cierto, hermano? No conocen, han oído muchas cosas superficiales, ¿cierto? Por eso el Señor nos enseña llevemos la palabra, porque la palabra es la que hace la obra, hermano. ¿Listo, hermano? ¿Estamos? Bueno, que nos sirva para ganar almas. Bueno, entonces tenemos la que está ya sobre la piedra, que dice que creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba, la situación difícil que sucede, se apartan del Señor. La pregunta que tengo, ¿conoce a algunas personas que han venido a la iglesia por un tiempo y luego se vuelven? Muchos, ¿cierto? Versículo número 14. La que cayó entre espinos. Entonces aquí hay tres cositas. Vamos a ver si le puedo poner color. Aquí hay tres cosas. Dice el 14, la semilla, ya saben que es la palabra del Señor, ¿no? La semilla que cayó entre espinos. Estos son los que oyen. Note que dice que oyen, ¿cierto? Oyeron la palabra. Pero yéndose son ahogados por los afanes. ¿Dónde están? Acá. Póngame de aquí color verdecito, ¿cierto? Afanes. Otro es las riquezas, póngale también verdecito. Y la otra es los placeres de la vida. ¿Listo? ¿Te ha oído personas que han venido al Evangelio y que los afanes de la vida los sacan, hermano? Yo pregunto hoy, por ejemplo, hoy jueves, que debía estar la iglesia llena, ¿cierto? Porque el jueves es culto. Y a veces categorizamos los cultos. El domingo en la mañana, el primer culto es el culto mayor. Y el de las 10:30, el culto menor. Y el del jueves, el culto menorcito. Sí. No, los tres cultos son iguales. ¿Viste, hermano? Son iguales. Son importantísimos para mi vida, hermano. ¿Listo? Ahora, note aquí. Afanes, las riquezas y los placeres de la vida. Los afanes. Muchos de pronto no vinieron a culto hoy. ¿Por qué? Por los afanes de la vida. Cosas que se les presentó son afanes de la vida. ¿Listo? Porque jugaba la selección, porque jugaba la selección Santander, porque mi hijo tenía, ¿cierto? Cualquier cosa. Afanes de la vida, ¿cierto? Afanes. Lavar la ropa, tenía una lavadota, tenía una planchadota, dicen las hermanas, ¿cierto? Y otro es las riquezas. Como cuando hay plática en el bolsillo, pues yo, ¿a qué voy a la iglesia? Si tenemos una cultura aquí en la mente, cambio. Cultura la voy a cambiar por, tenemos un marco de referencia, marco de referencia. Tenemos una cultura que a la iglesia venimos a pedirle a Dios cuando necesitamos. ¿Usted lo ha oído? Y uno le pregunta a la gente, ¿y no va a ir a la iglesia? No, hermano, pues esta semana estoy muy bien. ¿Cuándo vienen a la iglesia? Cuando tenemos un problema, cuando tenemos una necesidad, cuando estamos colgados económicamente, toca ir y a pedirle plata a Dios. ¿Y cuál es su petición? Aquí se arrodillan y, Señor, necesitamos la plata.
No, no, no. A la iglesia venimos para adorarlo. A algunos no les gusta que yo les diga eso. Y, pues si no puede uno pedir, no es que no pueda pedir, es que lo correcto es que venimos a adorar, venimos a alabar a Dios, a oír la palabra del Señor. ¿Listo, hermano? Pero a veces nos volvemos y traemos un marco de referencia que la iglesia venimos cuando tenemos necesidades. Si el médico nos dijo que teníamos cáncer, entonces ahora sí toca ir a la iglesia, obligatorio. ¿Sí? Porque el Dios de los evangélicos es el que sana. No, hermano, con buena salud venimos, ¿cierto? Para darle gracias por la salud. ¿Listo, hermano? Que tenemos la billetera y la chequera a reventar, venimos porque tenemos que darle gracias a Dios. Yo diría, no por la plata, es darle gracias a Dios por la redención que hizo por nosotros, mis amados hermanos. Pero gracias a Dios que les ha dado dinero, hermano. ¿Listo, hermano? Entonces, que esta riqueza, porque la riqueza, entonces, vamos el jueves. No, el jueves no, vamos para el centro comercial. Ay, no, que no hemos salido. Tenemos que salir al centro comercial, tenemos que ir a comer helado, tenemos que ir a esto, tenemos que ir a mirar vitrinas. Y entonces, no, háganlo otro día, hermano, ¿cierto? Claro, estoy enseñando, no le estoy diciendo a ustedes porque ustedes los felicito. Están aquí, ¿cierto? Entonces, mis amados hermanos, las riquezas que no nos aparten o no nos ahoguen, ¿cierto? Ni los afanes de esta vida. Y lo otro es, dice, y los placeres de la vida, ¿cierto? Entonces ya mete placer, pero les dije, son tres cositas que sacan a aquel hombre que ha oído la palabra del Señor, ¿listo, hermano? Y que dice que cayó entre espinos. Entonces, las tres cosas que nos pueden ahogar, entonces usted, ¿qué tiene que hacer? Revisarse. Usted es de los, le cayó la semilla en su corazón, pero a usted le sacó la semilla o ahogó la enseñanza de la palabra del Señor, los placeres, los afanes de la vida. No, hermanos, ¿cierto? Uno tiene que dar prioridades y la prioridad de nuestra vida es el Señor. A ver, yo no sé si me haya dado a entender. La prioridad de nosotros como seres humanos, mi prioridad es Dios. Mi prioridad es ¿quién? Y voy a decirles por qué. Salmo 62, versículo 1. En Dios solamente está acallada mi alma. En Dios, hermano, es donde está la solución. A veces buscamos la solución en el compadre, en la comadre, ¿cierto? La solución para mí es la empresa. No. La solución es la chequera. No. Porque en una enfermedad la chequera no hace nada. Es Dios el que hace milagros. En Dios solamente, en Dios, o sea, no hay otro. En Dios solamente está callada mi alma. De Dios, de Él, viene mi salvación, que es lo interesante, hermano. De Dios viene mi salvación. ¿Listo, hermano? ¿Estamos? Yo me remonto a la época de pandemia, en el 2020, ¿no? Que fue la pandemia. Más o menos en marzo del 2020, cuando nadie podía salir y que las noticias decían que eso ya la encerrona era del anticristo y que ya nos iban a matar y que bueno, que ahora venía la vacuna y que nos iban a matar a todos y todo el mundo con miedo. Y los cristianos se olvidaron de esto. De Él viene mi salvación. Vivo o muerto, soy salvo. Correlacionemos, Alberto. Hagamos una correlación, póngale 7 aquí. 62:7. En Dios está mi salvación, vea, repetición. Aprendámoslo. Hermano, ¿cuál es su situación? ¿Cuál es su necesidad? ¿Cuál es su enfermedad? ¿Cierto? ¿Cuál es su problema? En Dios
está mi salvación. Apréndase eso, hermano. Y ojalá usted lo escriba en un cuaderno y haga una plana. ¿Recuerdan de la plana que nos ponían a leer en la escuela? Hagamos una plana. En Dios está mi salvación. Si no quiere poner en Dios, coloque en Jehová está mi salvación. Muchos creen que la salvación de ustedes está en el pastor. Otros que en el evangelista. No, hermano, es Dios. ¿Perdón? El día que no me vean aquí, ustedes tienen que adorar igual, alabar igual, venir igual. Porque a veces como que se filtra, ¿perdón? El pastor está en Yarima. No vamos. El pastor el domingo no está. Entonces no vienen. ¿Vienen a adorarme a mí? No, vienen a adorar a Dios. Y acuérdese, en Dios está mi salvación, cualquiera que sea su problema. ¿Listo, hermano? Y mi gloria. En Dios está mi roca. Esto lo explicaba yo anoche en Yarima. En Dios está mi roca. Y si me paro sobre la roca eterna de los siglos, ¿quién me va a poder hacer daño? Nadie. Mi roca fuerte y Él es mi refugio. ¿Listo, mis amados hermanos? La palabra refugio es, como cuando uno va a una parte muy fría, ¿cierto? Y que hay osos y hay animales, ¿cierto? Que atacan. Entonces, allá hay unos refugios que son hechos de madera. Y uno, desde que esté dentro del refugio, no pasa nada. Porque es abrigado, es protegido. Eso es lo que quiere decir acá. En Cristo está mi refugio. ¿Listo, mis amados hermanos? Entonces, ¿cuáles tres cosas me pueden ahogar? Los afanes de la vida. Segundo, las riquezas. ¿Y las qué? Y las diversiones o cosas del mundo. Ahora, no estamos, la Biblia no está diciendo que usted no puede tener plata, puede tener toda la que Dios le ha dado, porque es Dios quien da la bendición económica. ¿Listo? Usted la puede tener por bultos de plata, pero no se olvide de Dios. Que las riquezas no lo separen de Dios, ¿cierto, hermano? No lo ahoguen, eso es. No puedo ir a culto, ¿por qué? Porque tengo que ir a un negocio y si no voy a ese negocio, dejo de ganarme tantos millones. No. Primero Dios, porque Él es el que da la capacidad de dar dinero, ¿listo? Él es el que nos da a nosotros el dinero, ¿listo, hermano? Porque Él es el dueño de la plata y del oro, ¿listo, hermano? Entonces, muchas veces nosotros no entendemos que en Dios está nuestra salvación y que a veces los afanes de la vida me ahogan, ¿cierto? Una cosa y otra y no venimos a culto. ¿Por qué? Porque damos prioridad a otras cosas. Lo primero es Dios, lo segundo es Dios, lo tercero es Dios. ¿Listo? Volvamos nuevamente a Lucas. Lucas capítulo, ¿qué? ¿Qué pasó? 8. 8:4 empieza, pero vamos en el versículo número ¿qué? 14. Vamos a leerlo otra vez el 14. La que cayó entre espinos, o sea, la semilla que cayó entre espinos, estos son los que oyen, note, sí oyen la palabra, ¿no? Pero yéndose son ahogados por los afanes, uno, y las riquezas, y otros por los placeres de la vida. Y como son ahogados por las riquezas, por los afanes, por las riquezas y placeres de la vida, entonces ¿qué sucede? No llevan fruto. Y la Biblia siempre nos dice que tenemos que llevar fruto. ¿Listo, mis amados hermanos? ¿Y cómo llevamos fruto? Estando en Cristo. Si estamos separados de Cristo no podemos llevar fruto. ¿Y entonces de qué fruto está hablando? ¿De plata? ¿De casas? ¿De carros? ¿De ganado? No.
¿De qué estará hablando? Fruto en que sembremos la palabra para que esa palabra caiga y esa palabra, que es la semilla, que es la palabra, caiga y germine. Por eso el Señor en Isaías capítulo 55 dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino hará todo aquello para que la cual la envié. ¿Listo, hermano? ¿Y para qué envió Dios la palabra? Para salvar las almas. Entonces, ¿de cuál fruto estará hablando? Leámoslo acá. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía. O sea, no puede volver vacía. Tenemos que dar fruto. Sino que hará lo que yo quiero. ¿Y qué es lo que quiere Dios con la palabra? Que la oigan, la crean y se salven. La oigan, la crean y la pongan por obra para salvar. Y será prosperada en aquello para que la envíe. ¿Qué la envió? La palabra. ¿La envió para qué? ¿Para qué envió la palabra? ¿Solamente para que publicidad? No, para que las almas nos salvemos. ¿Está claro? Imagínese usted que mi hermana Dilia, que fue la que me habló a mí, nunca me hubiera hablado. Estaría todavía en el mundo borracho, ¿cierto? Pernicioso, y no estaría predicando, ¿cierto, hermano? Pero ahora, note, ella me habló y oí la palabra, la entendí, ¿cierto? Y estoy ahí creciendo, una plantica ahí pequeña, pero voy creciendo y vamos dando fruto. ¿Listo, hermano? Porque acá dice que fue enviada para eso. ¿Listo? Y pasemos nuevamente a Lucas. Lucas 14. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes, por las riquezas y placeres de la vida, y no llevan fruto. La pregunta es, ¿usted lleva fruto? ¿Ha traído fruto para el reino de los cielos? O sea, almas, hay que ganar almas, ¿cierto? Y estoy diciéndolo de esa manera porque el que las ganó fue Cristo, ¿cierto? Pero hay que anunciar, ¿cierto? Para llevar fruto al granero del Señor. Versículo 15. Mas la que cayó en buena tierra, que es la número 4, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída. O sea, la retienen quiere decir, la obedecen. Ojalá usted sea de esas personas que oyen la palabra del Señor y retienen el mensaje de Dios en su vida. O sea, lo ponen por obra. Y luego vuelve a decir, que repite, y dan fruto con perseverancia. O sea, dan fruto siempre, dando frutos. ¿Cierto, hermano? Ahora yo hago una ilustración. Si usted tuviera en su casa un árbol de naranjas, ¿cierto? Y que cada año da esa cosecha de naranjas y usted las coge y son dulcecitas y todo, ¿cierto? Usted vive agradecido con ese arbolito, ¿cierto, hermano? Pero de pronto un año no dio fruto. Note que aquí dice con perseverancia. Entonces, si no dio fruto, ¿qué va a pasar? Que usted dice, este árbol primer año y no dio nada, segundo año y tampoco dio nada, no, ya está viejo. Machete, ¿cierto? De una, ¿cierto? Porque está inutilizando la tierra. O sea, está comiéndose la savia y no produce. Y así hay muchos hermanos en la iglesia. No le hablan a nadie. Ni testificamos a nadie, mis amados hermanos. Y lo que Dios nos está hablando esta noche es que tenemos que ser
Y creo que ustedes son de los que tienen un buen corazón, ¿cierto? Por aquí lo dice, que a los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída. O sea, los que tienen corazón bueno y corazón recto, ¿qué hacen ellos? Retienen la palabra oída y dan fruto siempre con perseverancia. ¿Listo, mis amados hermanos? ¿Está claro? Y ha sido explicada la parábola del sembrador en esta noche. Lástima que muchos no vinieron, ¿cierto? Pero correspondió enseñar eso hoy, porque estamos en el mes de la Biblia, hay que enseñar que la palabra de Dios hay que tenerla en cuenta. ¿Listo, hermano? Para el domingo vamos a tener aquí muchas Biblias. Hay que sacar, hermana, todas las Biblias que hayan y ponerlas aquí, porque hay que hablarle a la gente. Y usted comprar una Biblia, regalársela a una persona y continuar el proceso de evangelización con ellos. ¿Listo, hermano? ¿Estamos? Bueno, por ahí una sola persona dijo amén. La voz de Claudia. Listo. Colóquense en pie, mis amados hermanos. Y los hermanos que están allá en España, pues no van a poder comprar Biblias acá, ¿cierto? Económicas, porque son económicas, ¿cierto? Las Biblias solamente, eso es muy económico, casi que regaladas. ¿Listo? Entonces, allá, pero sí podemos evangelizar a todos los hermanos que están en España, pueden llevar la palabra a sus vecinos y ganar muchas almas para el reino de los cielos. ¿Listo, hermano? Es una forma de decirlo, ¿cierto? Vuelvo y lo repito, porque las almas las ganó Cristo allá en la cruz del Calvario. Nosotros sencillamente cumplimos lo que dice. ¿Listo? Oramos al Señor dándole gracias. Padre, en esta noche te doy muchas gracias por la palabra tuya. Tu palabra me dice que la semilla es la palabra del Señor. Señor, ayúdanos para ser portadores de tu palabra. Que donde quiera que vayamos, llevemos la palabra y enseñemos la palabra, Señor. Señor, tú nos escogiste como sembradores para el reino de los cielos, Señor. Ayúdanos a entender bien la palabra tuya para darla a otros, Señor. Te lo ruego, Padre, te lo pido en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo. Envía bendición sobre cada uno de los hermanos que en esta noche han oído la palabra en los diferentes lugares, en España, en Ecuador, en Estados Unidos. Señor, bendice a aquellos hermanos que oyendo la palabra la ponen por obra, la guardan, la cumplen. Señor, bendíceles de una manera muy especial. Lo rogamos y lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendice a los hermanos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.